Hola, buenos días. El día de hoy verás un video de un análisis de varios países con el fin de conocer cómo interviene su cultura en las negociaciones con otros países, y lo cual como futuros administradores nos pareció muy interesante ver aspectos como actitudes, creencias, religión, cultura, idioma y organización social que influyen en los negocios. Mientras que para la realización de este PIA, el equipo aplicó otros valores como lo son la responsabilidad, ya que cada quien tiene que hacer la parte que le tocó. Justicia, porque el trabajo se reparte de manera equitativa entre todos, de manera en que todos colaboremos. Trabajo en equipo, ya que todos colaboran poniendo su esfuerzo y dedicación. Además de la cultura de otros países, en este trabajo podemos observar el choque cultural de México, al negociar interculturalmente con otros países. Esto puede deberse a lo mismo que haya diferencias en la cultura o diferentes perspectivas. Por eso es necesario primero conocer la cultura del país con el fin de negociar y en el caso de una diferencia, tener la actitud de respeto y mantener el diálogo. Y empezamos por México. Estética, conocido por las playas del Pacífico y del Golfo de México, y su diverso paisaje de montañas, desiertos y selvas. Actitudes. Dan las gracias antes de cruzar la calle. Si un auto se detiene para dejar pasar al peatón, le dan gracias con la parte exterior de la mano, que es un agradecimiento universal. Creencias. Pasar por debajo de una escalera es de mala suerte para el que lo hace. En los negocios, se cuelga un espejo para que ahí se reflejen las malas vibras y se regresen. Religión. El catolicismo es la religión dominante en este país, constituyendo el 77.7% de la población, mientras que el protestantismo un 11% de la población y la irreligión un 8.1% y las otras religiones 0.2%. Continuamos con la educación. Los niveles del sistema educativo son educación inicial, educación básica, educación media superior y educación superior. Cultura materialista. Los mexicanos que están más aviados por adquirir bienes santuarios. Idioma. Además del español, que representa la mayoría de la lingüística, cuenta con 69 lenguas indígenas. Organización social. La Secretaría de Economía a México actualmente como una sociedad compleja donde la riqueza determina el estatus y donde las posesiones se convierten en un indicador de valor. Clases sociales como baja baja, baja alta, media alta, alta baja, alta alta. Continuamos con Cuba, con la estética. La Habana, Trinidad y Varadero son algunos de los lugares más representativos de Cuba, por sus increíbles acercamientos con la naturaleza. Actitudes y creencias. La religión predominante es el cristianismo católico romano, también practicada en la isla la santería, y que los jóvenes suelen casarse entre los 20 y 30 años de edad. Religión. En Cuba, el 86%, lo cual es muy alto porcentaje, son creyentes, siendo así que el 67% del país practica el cristianismo, convirtiéndose en la religión más seguida por su población. Cultura materialista. Vienen siendo que se identifican con Cuba y que muestran un significado asociado a los cubanos, como su antropología, la arquitectura y el diseño. Idioma. El idioma más hablado en Cuba es el español, pero también hablan inglés, el creole haitiano, el mandarín y el lucimí. Y continuamos con la organización social de Cuba. Son las personas denominados cubanos que son socialistas, habiendo muchas clases como sería la trabajadora o la empobrecida, y muchos más. Educación. La estructura del sistema educativo en Cuba está dividido en los siguientes niveles. Círculos infantiles, educación preescolar, primaria, secundaria básica, preuniversitario, técnica profesional, universitaria de educación de adultos y educación especial. Y continuamos con Mongolia, empezando con la estética, que tienen paisajes, flora y fauna muy hermosos, el cual es un gran regalo de la naturaleza. A Mongolia también que tiene lugares sagrados como el monasterio Choujin Lama. Actitudes y creencias. Dentro de los mongoles se pueden casar entre sus parientes. Su alimentación no incluía verduras ni legumbres y realizan el budismo.
Religión. El 69% de la población es creyente, por lo cual el 53% de la población en el país practica el budismo, siendo la religión más seguida en Mongolia. Cultura materialista. Las vestimentas eran iguales tanto para hombres como para mujeres. Convivían dentro de tribus y tienen una condición nómada por una larga tradición como saqueadores. Idioma. Su idioma oficial es el mongol, pero también se habla en las áreas cercanas de China y de la Federación Rusa. Organización social. Los mongoles eran antes jinetes nómadas agrupados en clanes, teniendo un código de leyes llamado yasa, escrito en pergaminos. Educación. Su sistema educativo ha sufrido importantes cambios. Las reformas durante tiempos comunistas fue una causante de que se rompiera en la totalidad educación tradicional en Mongolia, que era religiosa y esotérica. Y continuamos con Nueva Zelanda, donde la estética es la diversidad y la riqueza de la cultura maorí, las artes escénicas, la literatura, los museos y las galerías dejarán completamente satisfechos incluso a los más fervientes amantes de la arte y la cultura. Actitudes y creencias. Los neozelandeses son francos, de espíritu libre e independiente, curiosos y abiertos a conocer otras culturas. Les gusta la idea de mostrarse como personas fuertes, adaptables, que encaran con entereza las circunstancias adversas, dotados para resistir. Cultura materialista. La cultura de Nueva Zelanda es una fusión entre la cultura maorí y la proveniente de los descendientes de los colonos británicos, de los cuales la mayoría era de la clase obrera. Religión. En Nueva Zelanda, el 54.07% de la población sigue el cristianismo. La mayor parte de la población neozelandesa, el 60.81%, es creyente. La religión más extendida es el cristianismo, con un 54.07% de personas que lo profesan. Y continuamos con la educación de Nueva Zelanda. Dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Nueva Zelanda es uno de los mejores en alfabetización. En dicho país, la educación escolar es gratuita y obligatoria. Y de acuerdo con la OCDE, un 96% de los habitantes del país en edad escolar prefieren los centros públicos. Idioma. Nueva Zelanda tiene 3 idiomas oficiales: el inglés, el maorí y el lenguaje de señas. El inglés es la lengua más hablada. Se calcula que el 96% de la población lo utiliza diariamente para trabajar y para comunicarse cotidianamente en el hogar. Organización social. Nueva Zelanda es una democracia parlamentaria independiente. En el país es oficialmente una monarquía parlamentaria, cuyo jefe de Estado titular es la reina Isabel II, representada por el gobernador general actualmente, Cindy Kiru. Y continuamos con Vanuatu. El archipiélago de Vanuatu, situado en el Pacífico Sur, ha logrado preservar una tradición original y compleja. Los dibujos en la arena, más que una expresión artística indígena, esta escritura multifuncional aparece en una gran diversidad de contextos, rituales, contemplación y comunicación. Religión. La mayor parte de la población de Vanuatu, el 96.69%, es creyente. La religión más extendida es el cristianismo, con un 85% de las personas que lo profesan. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha crecido. Ha pasado de ser el 96.58% al 96.69%. Actitudes y creencias. Los turistas, por ejemplo, adoptan actitudes de respeto al destino, el servicio, la empresa de alojamiento o transporte, etc. Por otra parte, las actitudes poseen una importante función psicológica para los individuos.
pues los acerca o los aleja de las experiencias al tratarse de posturas polares. Cultura materialista. El archipiélago, antes mencionado de Vanuatu, está situado en el Pacífico Sur, que ha logrado preservar una tradición original y compleja que son los dibujos en la arena, antes ya mencionados. Los dibujos son realizados directamente en el suelo, en la arena, la ceniza volcánica o la arcilla. El dibujante traza con un dedo una línea continua y sinuosa sobre una parrilla invisible para producir una composición armoniosa y a menudo simétrica de motivos geométricos. Y continuamos con el idioma de Vanuatu. La mayoría de los habitantes de Vanuatu, que es el 95%, son nativos melanesiosos o Ni Vanuatu. El resto de la población, de origen europeo, asiático y de otras islas del Pacífico. Existen 3 idiomas oficiales en Vanuatu: inglés, francés y bislama, un idioma criollo que evolucionó del inglés. Educación. A pesar de los compromisos de Vanuatu para poder ofrecer una educación primaria obligatoria, gratuita y de calidad para todos los niños para el 2015, la situación es un poco esperanzadora. Hay una tasa de alfabetización baja, unas tasas de estudios elevadas, mala calidad de enseñanza, falta generalizada de manuales escolares y un número todavía insuficiente de docentes cualificados. El abandono escolar es bastante elevado y en el 2008 solamente un 38% de los niños en edad de estar inscritos en el ciclo secundario lo estaban en verdad. Solamente el 38%. Organización social. El gobierno y política de Vanuatu se desarrolla en el marco de una república democrática, representativa, parlamentaria, pluripartidista, en el cual el primer ministro de Vanuatu es el jefe de gobierno y presidente de Vanuatu es el jefe de Estado. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo es compartido por el Parlamento y el gobierno. El poder judicial es independiente, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. Y continuamos con la República de Congo, con estética, que refleja una gran parte de la diversidad de sus cientos de grupos étnicos y sus diferentes formas de vida a través del país, desde la boca del río Congo, en la costa, río arriba a través de la selva y la sabana en su centro, a las montañas densamente pobladas en el lejano. Religión. En la República Democrática del Congo, el 99.49%, un altísimo porcentaje de la población, se declara creyente. El 93.02% en la población del país practica el cristianismo. Así pues, se trata de la religión más seguida por su población. Idioma. 3 de las lenguas nacionales, Lingala, Swahili y Kikongo, son de formación reciente. Su historia está ligada a la de la colonización del Congo y no pertenecen a ninguna comunidad etnolingüística del país. Organización social. La República del Congo es un régimen presidencialista. Desde los años 90 cuenta con un sistema político multiparadista, aunque está denominado por el Partido del Trabajo PCT, que desde diciembre de 1990 abandonó el marxismo-leninismo como ideología. Y continuamos con la educación del Congo. La República del Ministerio de Educación del Congo da mucha importancia en el sistema educativo del país. A nivel universitario es la educación estándar secundario, mientras que liceo se divide en 3 categorías diferentes en donde los estudiantes elegirán uno: el liceo agrícola, el liceo técnico y el liceo general. Actitudes y creencias. Algunas mujeres en el medio rural
saludan a los hombres chocando sus palmas varias veces y haciendo una leve reverencia. En algunas zonas, los hombres saludan con un leve contacto a un lado de la frente. Y continuamos con Grecia, con la estética. Los griegos siempre buscaban la perfección y la belleza, y especialmente humana. A decir verdad, sus esculturas son realmente hermosas y son un clásico, una historia muy importante en la historia y en el arte. Religión. En Grecia, el 97.39%, un altísimo porcentaje de la población, se declara creyente. El 94.38% de la población del país practica el cristianismo, y así pues se trata de la religión más seguida por su población. Actitudes y creencias. Los griegos creían en muchos dioses. Su religión era politeísta. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos. Pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y humanos se relacionaban entre sí. Educación. El sistema educativo griego se divide principalmente en tres niveles: primario, secundario y terciario, con un nivel adicional de formación profesional. La educación primaria se divide en el jardín de infancia, que dura 1 o 2 años, y la escuela primaria, que abarca 6 años, de edades de 6 a 12 años. Y continuamos con las culturas materialistas de Grecia. El desarrollo más profundo de la corriente materialista en la Grecia antigua se ve en la doctrina de Demócrito de Abdera, que vivió desde el año 460 a.C. al 370 a.C., que promovió la teoría atomista de la estructura de la materia. Continuamos con el idioma, que el idioma oficial en Grecia es el griego moderno. Hay además un gran número de lenguas minotarias, principalmente en las zonas fronterizas con Albania, Bulgaria y Turquía, pero estas están circunscritas en el ámbito familiar. Continuamos con la organización social. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos entre ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses. Bueno, y en este trabajo pudimos entender sobre qué se trataba realmente la cultura. Quiere significar para los diferentes países alrededor del mundo. Entendemos que no es lo mismo para todos los países. La forma de hablar, la forma de comunicarse, hace un factor muy importante en la vida cotidiana de las personas, ya que por están transmitidos ideas y pensamientos hacia los demás. Las formas de hacer las cosas, la comida, modales, etc. son ejemplos de la gran diferencia que puede haber entre las diferentes culturas alrededor del mundo, siendo estas muy diferentes a las que nosotros podemos tener en nuestro país. Es así en donde podemos empezar a ver las diferencias de culturas entre países. Al visitar otros países u otro tipo de cultura, sabemos que al hacerlo amplía nuestra visión del mundo, y al ver las cosas que el estar siempre en nuestro entorno típico, tal vez no podamos percatarnos. También podría mejorar nuestra comprensión sobre el presente y ver nuevas posibilidades para el futuro. Estando en otro país, es muy usual encontrar las diferencias que éstas hacen sobre nuestro país, y es ahí donde podemos tener una visión de negocio, ver en dónde podemos implementar las diferencias que hacen en un país a otro y tener así una idea para un negocio.